¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿Me profe, ¿cómo escuchan va? bien? Sí, se escucha. Bueno, ¿cómo les fue en el examen? ¿No saben todavía? Todavía no. Capaz que el Bueno, lunes recién. bueno. Bueno, vamos a empezar, empezaron ya con corriente eléctrica, ¿verdad? ¿Tuvieron teoría? Sí, Sí, profe. bien, bien, bien. Bueno, yo voy a empezar con la guía. ¿Vieron velocidad de deriva? ¿Vieron corriente eléctrica? ¿Vieron densidad de corriente eléctrica? Que es la corriente eléctrica sobre el área. ¿Vieron todo eso, se supone, no? Yo voy a empezar con los 5 primeros problemas de la guía. Díganme si estoy en sintonía o no con todo lo que más o menos vieron. Así que bueno, esa es mi intención ahora. Díganme si voy apuntando bien o no. Bien, bueno, entonces vamos con el 1, que dice un alambre de sabemos que eh, la, eh, la densidad de corriente, la corriente eléctrica, no sé si ya lo vieron ya, que es J escalar diferencial de área integral, ¿sí? Esta es la corriente eléctrica, ¿sí? Y si tenemos, esta sería la densidad de corriente eléctrica, J, que es la que está acá. Si justo, bueno, decimos que J es constante, podemos decir que I es igual a J por el área. ¿Por qué área? Y acá hay un producto escalar, el área normal. Entonces podemos decir que el J es igual a la intensidad de la corriente eléctrica dividido el área transversal o normal, donde el área transversal, ¿sí?, sería justamente, esta sería un área transversal, ¿sí? Área perpendicular a donde impacta la I, ¿sí? O la J. Es decir, esta no es el área transversal, el área normal. Este es un área con un determinado ángulo. ¿Se entiende? Bueno, para recordar. Bueno, entonces, decimos un alambre de aluminio cuyo diámetro es 2,59 centímetros. No sé si voy a hacer todas las cuentas o lo vamos a dejar planteado porque son cuentas de pasaje de unidades que ustedes pueden resolver tranquilos, ¿no? Esto recuerden que el diámetro es 2,59 centímetros, ¿sí? Está soldado de un extremo a otro alambre de cobre, esto es de aluminio. Está soldado de un extremo a otro alambre de cobre de diámetro 1,626 centímetros para el cobre. Entonces, el alambre es un alambre, digamos, que viene así y después se angosta, ¿no? Y seguiría así. Sí, esto es para el aluminio y esto es para el cobre. El alambre compuesto lleva una corriente y, ¿sí? Está ahí, pasa por acá y pasa por acá también, ¿sí? Está ahí, vale 10 amperes. Suponga que la corriente es uniforme respecto de la sección transversal, menos en la unión entre los dos conductores, que se puede despreciar si se hacen los cálculos lejos de la soldadura, claro, porque acá en realidad va a haber un angostamiento abrupto, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar calculando
por acá y por acá, ¿sí? Esta sería la soldadura que, bueno, es una discontinuidad abrupta. Bueno, entonces, ¿cuál es la densidad de corriente en cada alambre? Pues esto es muy básico, ¿no? La densidad de corriente en el aluminio es la intensidad de corriente dividido en la sección del aluminio. Y la J en el cobre es la misma intensidad de corriente, que es 10 amperes, dividido en la sección o el área del cobre. Esto es básico, ¿sí? La sección del aluminio, fíjense que tenemos este es el diámetro, ¿sí? La sección es pi por el radio al cuadrado, entonces sería pi por 2,59 sobre 2, que es el diámetro, por 10, porque esto está en centímetros a metro, por 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Metros, perdón, esto al cuadrado, ¿sí? Y de ahí sacan la sección de cada, digamos, en este caso del aluminio. Análogamente, para sacar la sección del cobre. ¿Cuál va a ser más chica de las dos? Y evidentemente la sección del cobre es más chica que la sección del aluminio, ¿sí? Entonces, evidentemente, la densidad de corriente en el aluminio, ¿cómo va a ser respecto de la densidad de corriente en el cobre? ¿Cómo va a ser? Acá pasa la misma corriente que acá, pero acá el área es más grande que acá. Entonces la densidad está todo más apretadito acá en el cobre, ¿sí? Entonces la densidad de corriente en el cobre es más grande que la densidad de corriente en el aluminio, ¿sí? Y la calculan de esta forma, ¿sí? Les va a dar en amperes sobre metro cuadrado, ¿verdad? Sí, J del aluminio va a ser I 10 amperes dividido pi por 2,59 sobre 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Sí, esto les va a dar algo en amper sobre metros cuadrados. ¿Está? Un número bastante grande. Fíjense, 10 dividido 2,59 sobre 2 les da 10 dividido 1,3. ¿Sí? 10 dividido 1,3 y dividido pi. Pero al cuadrado le va a dar un número más grande del orden del 10 a la 4 o más. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Nada? Bueno. ¿Cuánto vale? Nos preguntan ahora, ¿cuánto vale BD en el alambre de cobre? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer las cuentas. J en el cobre va a ser 10 amperes dividido pi por el radio del cobre, que es 1,626 centímetros, sería por 10 a la menos 2 metros, y esto es el diámetro, así que es sobre 2 para que sea el radio, y esto se eleva al cuadrado. Si alguien me ayuda con una calculadora, ¿sí? Sería, a ver, estoy con la calculadora del celo. Vamos a ver. 1,626. 391, profe. ¿Qué es lo que da 391? El ¿Todo? J. Sí, sí. Por 10 a la 4. Porque este 10 a la menos 2 está al cuadrado. Me queda la menos 4, debe ser por 10 a la 4, ¿o no? Ah, no, pará, me equivoqué. Esperan, bueno, vamos a No, hacerlo me todo juntos. da 48.000. 0, 48.158. a ver, vamos a controlar entre todos. Por 10 a la menos 2 sería al cuadrado por 0,81306. Todo esto al cuadrado
me da 0,66 por 10 a la menos 4. Y acá pi. Entonces, me queda 10 dividido pi, vamos a aproximar, dividido 0,66. Me queda, sí, por 10 a la 4, 4.825, me habías dicho, más o menos. Acá no es que hay que... 4.825, me habías dicho, Juan Manuel. Sí, sí, por ahí. Sobre metro cuadrado, ¿sí? Es decir, cada metro cuadrado o cada cuadradito de metro cuadrado que hay acá pasan 4.825 amperes, bastante, ¿sí? Lo multiplico por toda la sección y me dan los amperes que pasan por ese caño, por así decirlo, ¿sí? Es un caudal. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la velocidad de deriva en el alambre de cobre? ¿Se acuerdan que ustedes vieron algo en teoría? ¿O no se acuerdan lo de la velocidad de deriva? Si quieren lo refrescamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir una filmina que tenían ustedes ahí. Vamos a dejar de compartir. ¿Dónde está? A ver, y vamos a compartir. Yo lo tenía por acá. No, a ver, aguárdenme un segundito. ¿Dónde lo tenía acá? Aquí está, a ver. Esto está, que les comparto ahora, está en la página. ¿Lo ven? ¿Cómo se calcula una velocidad de deriva? ¿Sí? De la corriente eléctrica. Este es el mismo caño o cable que les mostré yo, ¿sí? Y acá nos dice que tenemos N portadores, ¿sí? Que tenemos N portadores. Aquí están los portadores. Bueno, no me funciona el mouse acá compartiendo la pantalla, así que no les puedo mostrar mucho. Ven que tienen Q, 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 ¿sí? Tienen ahí una deriva. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense que tienen que el diferencial de volumen, donde hay N portadores de carga Q, ese diferencial de volumen es el área transversal que lo tienen A con una, digamos, dos líneas formando 90 grados por diferencial de L. Si ese es el diferencial de L, sería toda la longitud de este caño por el área transversal. Ese es un diferencial de volumen, como calculan el volumen de un cilindro, pero acá es un diferencial de volumen. Bueno, esos portadores van cada uno con una velocidad promedio D, que se llama BD, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esa velocidad de deriva por el diferencial de tiempo, tienen el diferencial de L, velocidad por tiempo. Por el área transversal es diferencial de volumen. Ahora, si multiplican la cantidad de portadores que hay ahí adentro por la carga de cada portador, tienen la carga total. Por el diferencial de volumen, tienen el diferencial de carga que hay en ese volumen. ¿Sí? Y si lo dividen por diferencial de tiempo, esa carga tiene la corriente eléctrica. ¿Sí? Para recordarlo, lo tienen ahí en la página de Física 2. Entonces, me voy de nuevo para allá, ¿sí? Para trabajar, se trabaja de esta forma de tener. Vamos a compartir de nuevo la pizarra. A ver, vamos a la pizarra.
Ahí está. Entonces, a ver. Lo que nos dijeron recién es que tenemos este caño o cable, ¿sí? Es un diferencial de volumen, ya que tiene un diferencial de L de longitud. Ese diferencial de L es velocidad de deriva por diferencial de tiempo, ¿sí? Tiene un área transversal. Por acá van a estar los portadores de carga, que son los que componen la corriente, y va a haber N de ellos, ¿sí? Va a haber N de ellos. Entonces, voy a poder decir que el diferencial de carga contenido en este diferencial de volumen va a ser la cantidad de portadores por la carga que tienen. Ahora, ese diferencial de volumen, ¿a qué es igual? Ese diferencial de volumen es igual al área transversal por el diferencial de longitud, ¿sí? Diferencial de longitud es velocidad de deriva por diferencial de tiempo. Y así, el diferencial de carga sobre diferencial de tiempo, que no es más que la corriente eléctrica, la I está ahí, que no la J, la I que está ahí de acá, ¿sí? Va a ser la cantidad de portadores. En este caso, si tengo una unidad de volumen, N es la cantidad de portadores por unidad de volumen. Por ejemplo, puede ser cada metro cúbico o centímetro cúbico o lo que fuera, ¿sí? O sea, N cada metro cúbico, centímetro cúbico, lo que fuera. Por Q, que va a estar en Coulomb por el área transversal por la velocidad de deriva, esto termina siendo la corriente eléctrica. Para hacer el segundo ejercicio no tenemos más que utilizar ese. ¿Cuánto vale la velocidad de deriva en el alambre de cobre? Bueno, en el alambre de cobre, fíjense que tenemos la corriente, la cantidad de portadores por unidad de volumen. Esto sale de tablas, ¿sí? Ahora vamos a buscar en internet qué cantidad de portadores hay por unidad de volumen. El área transversal era la sección, que ya la sacamos. Q, ¿sí? Es la carga de un electrón. Y de acá sacaría la velocidad de deriva, ¿sí? Entonces, la velocidad de deriva va a terminar siendo la intensidad de corriente eléctrica dividido la cantidad de portadores del cobre por unidad de volumen, por la carga de cada uno de ellos, por la sección transversal, que ya la sabíamos. Es más, está en la misma filmina, no es necesario tanto fijarse en internet, está eso. A ver. Creo que la cantidad de portadores, de densidad de portadores en cobre es 8,5 por 10 a la 22. N es 8,5 por 10 a la 22. ¿Sí? Portadores cada metro cúbico. Y eso sale, ya fíjense, lo buscan, eso se encuentra en tablas. Después, cada centímetro cúbico, no cada metro cúbico. Cada centímetro cúbico. Entonces, cada centímetro cúbico. Para el cobre. Cada centímetro cúbico hay 8,5 por 10 a la 22 portadores. Bastante. Entonces, la velocidad de deriva
en este caso en que se transporte esta corriente eléctrica va a ser 10 amperes dividido 8,5 por 10 a la 22 portadores cada centímetro cúbico, dividido la carga de cada electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, si esta Q es la carga del electrón, por la superficie que había sacado, que ahora me lo olvidé, pero bueno, pi por radio al cuadrado sería, vamos a calcularla de nuevo, esto sería dividido 10 sobre, bueno, vamos a calcularlo de nuevo si no vamos a hacer lío. Sería 1.626, que no lo escribimos, dividido 2, esto es radio, por 10 a la menos 2, al cuadrado. 0,02. Por pi, ahí voy, 0,302 me da. 0,302 o por 10 a la menos, o por 10 a la, podemos poner tranquilamente por 10 a la menos 4 y listo. En vez de tanta coma, podríamos poner que la superficie transversal del cobre es 2.75 metros cuadrados por 10 a la menos 4 metros cuadrados, o puede ser 2.075 centímetros cuadrados, ¿sí? Va saltando de 2 en 2 de metros centímetros, ¿sí? ¿Está? ¿Y por qué también lo puse en centímetros? Y porque acá me aparece un centímetro, va a ser más cómodo trabajar en centímetros. ¿Sí? Entonces ponemos acá por 2.075 centímetros cuadrados y fíjense que depende de lo que me lo pidan. Puedo poner en amper sobre centímetro cuadrado, en amper sobre metro cuadrado, qué sé yo. Depende en lo que... igualmente acá está en metro, tiene que estar en metros sobre segundos, es una velocidad. Esto tiene que estar en metros sobre segundo o en centímetros sobre segundo, eso después lo vemos. Pero lo importante es que esta unidad coincida con esta unidad. Y fíjense que esto se va a ir centímetro cuadrado se va a ir con este, se va a ir con este de acá. Amper en realidad es coulomb multiplicado por segundo. ¿Sí? Amper es coulomb por segundo. Y fíjense que este coulomb se va a ir con este coulomb. ¿Y en qué me va a quedar? Coulomb sobre segundo, no por segundo. Coulomb sobre segundo. Los portadores se van y esto me va a quedar en centímetros sobre segundo, ¿lo ven? Y bueno, entonces después hacer cuentas nada más, ¿no? 10 sobre 8,5, 10 dividido 8.5 por 10 a la 22, dividido 1.6, dividido 2.075. Esta guía es mucho de hacer cuentas, me da 0,354 y tengo acá 10 a la menos 19 y 10 a la 22. Me quedaría acá abajo 10 a la 3. Y acá, si lo pongo acá, sería 10 a la menos 3. Como ven, es una velocidad que no es una velocidad vertiginosa. Es la velocidad de deriva. Uno dice, uy, pero el electrón se mueve muy rápido. Ojo que esta es una velocidad media, es decir, los electrones en realidad están yendo para todas partes, ¿sí? Y toda la muchedumbre de electrones se van pegando entre ellos, van para acá, van para allá, van para el otro lado, para el otro lado. Toda la muchedumbre de electrones avanza con esta velocidad de deriva, que es una velocidad que no es muy grande. ¿Se entiende?
A lo mejor de eso hablaron en teoría, si es que fueron después del examen, porque bueno, muchas veces después de los exámenes empiezan a estudiar otra materia o quedan medio fusilados y bueno, no van. ¿Se entiende, chicos, que esa velocidad de deriva, por qué no es tan grande? Es la velocidad de la masa de electrón, ¿sí? Que se van golpeando entre ellos, van, digamos, en general van de una forma medio aleatoria, pero estimulados por el campo eléctrico, avanzan en una dirección y sentido. Bueno, ay, no sé, de repente se me fue todo se me hizo quitita. Bueno. ¿Se va entendiendo? No tiene demasiada, esto es mucha cuentita esta guía, ¿sí? No es tan, digamos, comparado con lo que vieron con Gauss y eso, esta parte es bastante matemática más que nada. Hay que comprender el concepto de flujo, pero es más que nada bastante matemática. Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, a ver, un bloque rectangular de carbón tiene dimensiones de 1 por 1 por 50. ¿Cuál es la resistencia medida entre sus dos extremos cuadrados, entre sus dos caras rectangulares opuestas? Y me dan la resistividad del carbón, ¿sí? ¿Ven acá la resistividad del carbón? ¿Sí? Era Rho, que ustedes vieron, que se llamaba resistividad. ¿Sí? La resistividad, digamos, se sabe que la resistencia eléctrica, ¿sí? De un cable, ¿sí? Un cable eléctrico con una determinada longitud. Ufa, qué feo. ¿Sí? Esto tiene una determinada, bueno, esto tiene una determinada longitud, una determinada sección transversal y tiene una resistividad que depende del material, ¿sí? Rho es la resistividad. Es un parámetro que depende de la naturaleza del material. ¿Cuánto se entorpece el paso de corriente? Es mayor resistividad. Evidentemente, la resistividad de la madera es mucho más grande que la resistividad del cobre, ¿no? Y la resistencia en realidad depende de la resistividad, que es un parámetro que ya viene con el material en su diseño natural, pero la resistividad es cuanto más largo el cable tiene mayor resistividad y cuanto más ancho tiene menor resistividad, por eso la sección divide. Sección es lo mismo que área, ¿sí? Entonces, fíjense que el bloque rectangular de carbón tiene dimensiones de 1 por 1 por 50, ¿sí? Tiene 1 por 1 por 50. Sería 1 por 1, ¿sí? Por 50. Feo. Ahí está. Más feo. Ahí está. ¿Sí? 1 centímetro por un centímetro por 50 centímetros. Bueno, entonces ya la longitud es 50 y la sección sería 1 por 1, 1. Entonces la resistencia, ¿sí? De este bloque rectangular de carbón sería la resistividad a 20 grados centígrados. Ojo, me dicen, porque la resistividad, si yo aumento la temperatura, aumenta, ¿sí? Ojo, entonces la resistividad, la resistencia a 20 grados va a ser la resistividad a 20 grados, que es 3,5 por 10 a la menos 5 ohm metro. Esto está multiplicado, ohm metro, ¿sí? Por la longitud, vamos a poner todo en metro, eran 50 centímetros, sería 50 por 10 a la menos 2 metros, dividido la sección, ¿sí? 1 por 1, 1 centímetro cuadrado, sería 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no?
Un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, la resistencia me tiene que dar en ohm, ¿viste? Fíjense, metro con metro, metro cuadrado sobre metro cuadrado me queda en ohm. Bueno, entonces ya está, 3,5 por 50 por 10 a la menos 2, a 20 centímetros, a 20 grados centígrados del carbón, termina siendo, bueno, 3,5 por 10 sería 35. 0,175. Todo eso, listo. Muchas gracias. El carbón no es buen conductor, ¿sí? No es buen conductor, se usa para hacer cables. Entonces, tómenla como una resistencia alta, ¿sí? Profe, para ser buen conductor tendría que ser 0, ¿sí? No, 0 sería un superconductor, ¿sí? Son del orden de 10 a la menos algo, ¿está? La resistencia 0 es algo que no existe, ¿sí? Nosotros vamos a tomar resistencia 0 en los cables, en los circuitos, para simplificar, pero siempre todo cable tiene una resistencia, por más chiquitita que sea, hay una resistencia. Si ustedes lo midieran con un tester, con un voltímetro, con un medidor de resistencia, siempre hay una pequeña resistencia, ¿sí? Perfecto, Bien, profe. ¿se Gracias. entiende? Bueno, entonces, a mayor sección, menor resistencia. ¿Y por qué? Y porque tengo más lugar para donde pasar, no se chocan entre sí. ¿Sí? Y a mayor longitud, mayor resistencia. ¿Y por qué? Y porque tienen que recorrer más. Tienen que recorrer más. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, digamos, hay una pérdida de energía recorriendo más longitud, ¿sí? Entonces, la resistencia es mayor, si así se entiende. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, nada. El 4, este era el 3. El 4. En una resistencia de 10 ohm pasa una corriente de 5 amperes durante 4 minutos. Resistencia 10 ohm, pasa una corriente de 5 amperes durante un tiempo, un delta T de 4 minutos. ¿Sí? 4 por 6, 24, 240 segundos. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos coulomb pasan por una sección cualquiera en ese tiempo? Bueno, dijimos que dQ a dt es la corriente eléctrica, así que esto también es la integral de J escalar diferencial de área. ¿Sí? En un área que no es cerrada. El área en realidad es este, ¿no? Este es el área. ¿Sí? O el diferencial de área, ¿sí? Que tenemos ahí. Entonces, si en realidad tenemos el diferencial de área y apuntaría para allá, ¿sí? Porque van hacia allá los portadores y tendríamos el J así también, ¿no? Esto se supone que está a 90 grados, medio mal dibujado, pero está a 90 grados. Bueno, están los dos colineales, J y diferencial de área colineales, el diferencial de área transversal, pero bueno, está medio torcido dibujado. Entonces, me dicen, ¿cuántos coulomb pasan por la sección cualquiera de la resistencia en ese tiempo? ¿Y cuántos electrones? Bueno, yo tengo I, que es 5 amperes, y durante 4 minutos. A ver, déjenme ver esto. Bueno, entonces, si I vale 5 amperes, fíjense,
vamos a linealizar, ¿sí? Supone que esto es uniforme, vamos a tener Q sobre T o sobre delta T. O delta Q sobre delta T, que termina como el Q inicial es 0, el delta Q es Q. Entonces, delta Q vamos a poder despejarlo de acá como I por delta T. ¿Sí? 5 amperes. Los amperes, recuerden que los amperes son Coulomb sobre segundo por un tiempo de 240 segundos. Me queda que la carga que pasa ahí es 0, 5 por 4, 20, 0 me llevo un 2, 5 por 2, 10, 11, 12, 1200 Coulomb. Y esta es la carga o el delta de carga que pasa por ese lugar en un tiempo de 4 minutos. ¿Sí? Esta es la respuesta a la. Bueno, ¿cuántos electrones? Fíjense que en realidad no importa el valor de resistencia. Me dan el dato de resistencia, sí, porque bueno, pasan por una resistencia. ¿Tá? Pero no me importa en realidad, sino porque utilizo esto. Bueno, ¿y cuántos electrones? Bueno, yo sé que la carga que pasa son 1200 Coulomb. Esta es una regla de 3. Un electrón, ¿qué carga tiene? Un electrón tiene 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, la cantidad de electrones va a ser la carga total que pasa dividido la carga de cada electrón. Sería 1200 Coulomb dividido 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que es lo que tiene cada electrón, ¿no? Bueno, 1200 dividido 1.6 dividido 10 a la menos 19, ¿sí? Tenemos 1200. Te da 7,5 por 10 a la 21. 7,5 por 10 a la 21. Bien. Muchos, ¿no? Por 10 a la 21 portadores, ¿sí? Que serían N, ¿sí? O electrones. Esto sería Coulomb cada electrón, ¿no? Si quieren poner así. ¿Se entiende? Y el valor de la resistencia me lo dan como dato, pero no lo uso. No siempre voy a usar todo lo que me den como dato. A veces me lo dan para que piense un cachito, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Te quedó claro ese? Si no, digan, ¿eh? El quinto, se aplica la misma diferencia de potencial a un alambre de cobre y a un alambre de hierro de la misma longitud. ¿Cuál debe ser la relación de sus radios para que por los dos alambres pase la misma corriente? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Para que pase la misma corriente. Yo sé que cobre y hierro. Tengo que tener los datos de la resistividad del cobre y la resistividad del hierro, que después la buscaremos. Pero vamos a plantearlo, ¿sí? Entonces tenemos el alambre de cobre, el alambre de hierro, y que me dijen cuál debe ser la relación de sus radios, ¿no? A ver. De la misma longitud. Ah, bien, de la misma longitud. Entonces, la longitud es la misma. ¿Sí? Acá le ponemos L y L, pero ¿cuál tiene que ser la relación de sus radios para que pase la misma corriente? Yo quiero que por acá pase una corriente I y que por acá también pase una corriente I, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver, a ver. Y se aplica la misma diferencia de potencial también, ¿sí?
aplicar una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, pónganse, ponemos acá positivo, acá negativo, es la misma para ambos, ¿no? Vamos a tener acá un delta B igual a este delta B. ¿Está claro el problema? Bueno, vamos a fijarnos, yo me voy a fijar ahora, porque no me la acuerdo, la resistividad del cobre y la resistividad al hierro. Voy a buscarla en internet. Resistividad del cobre. Resistividad del cobre, Resistividad del cobre. A ver. Está medio. Ahí me están dando, Juan Manuel, pero ahí justo se me fue. Ay. A ver, aquí está. Ya lo buscaste, a ver. Espera que no puedo abrir el chat. Ah, Te las dicto ahí si no, está. profe. Cobre 1,72 por 10 a la menos 8. Bien, ohm metro, ahí está. Bien. Entonces, vamos a escribirlo acá. Resistividad del cobre. Y creo que en los apuntes también está. 1,72 por 10 a la menos 8 ohm metro. Y resistividad del hierro. Ah, no, del aluminio, del hierro necesito. ¿Sí? No del aluminio. ¿Lo tenés por ahí o lo buscamos? Resistividad al hierro va a ser mucho más grande, que no es un buen conductor. Fíjense que eso también tiene que ver en cómo calienta. Si un hierro le hacen pasar corriente eléctrica, levanta una temperatura terrible. ¿Sí? Ah, acá hay una tablita. A ver. No es buen conductor. A ver, le voy a copiar esta tablita y la vamos a poner en... Yo me la olvido. Ahí está. Ah, 8,9 por 10 a la menos 8 puso ahí Juan Manuel. Bueno. Sigue poniendo el anterior. Bueno, un problema con este que no me toma los cortes de pantalla, no sé por qué. Pero bueno, 8,9 por 10 a la menos 8. Vamos a ponerlo. Fíjense, 8,9 por 10 a la menos 8 ohm metro. Fíjense, es mucho más grande que este, ¿sí? Y el aluminio es 3,2 por 10 a la menos 8. Lo vamos a anotar acá porque quiero comentarles algo. 3,2 por 10 a la menos 8 ohm metro. Fíjense que el mejor es el cobre, porque tiene la mínima resistividad, la mínima oposición a que circule corriente. Sin embargo, hay muchos cables de aluminio. ¿Por qué? Y porque es re liviano, es muy liviano y constructivamente muchas veces conviene que sea liviano aunque tenga un poquito más de resistencia. ¿Sí? Casi el doble, pero bueno, sirve para conducir y constructivamente conviene tener muchos cables de aluminio, sobre todo para las distancias largas. ¿Me explico? El hierro, que tiene una resistencia, una resistividad bastante más alta, calienta cuando uno le hace circular corriente. El cobre no calienta tanto, ¿sí? Entonces este no es buen conductor, ¿sí? Pero bueno, es para hacer el ejercicio. No es buen conductor. Bueno, entonces hagamos, tenemos el mismo delta B en SL, si aplicamos el mismo delta B, yo sé que delta B es la corriente por la resistencia, ¿no? Tanto para el cobre como para el hierro. Pero tenemos que, acá sería resistencia del cobre, el delta B sería I por resistencia del hierro.
Pero como son distintos, yo no lo puse acá, no va a circular la misma corriente. Acá va a circular una corriente en el cobre y acá una corriente en el hierro. Voy a verificar a ver si, me parecía raro, pero voy a verificar a ver qué me dice. Se aplica la misma diferencia de potencial en un alambre de cobre y un alambre de hierro, de la misma longitud. ¿Cuál debe ser la relación de sus radios para que pase la misma corriente? Entonces voy a igualar las corrientes también. ¿Sí? No es y del cobre y del hierro, van a ser igual ahí. ¿Sí? Entonces, esto en definitiva, ¿qué me dice? Se aplica la misma delta B, tiene que circular la misma I. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Y que la resistencia ofrecida por ese pedazo de cobre sea igual a la resistencia ofrecida por ese pedazo de hierro. ¿Sí? Y la resistencia en el cobre, ¿a qué es? Igual a la resistividad en el cobre por la longitud dividido el área o la sección del cobre. Área o sección es lo mismo. Acá es la resistividad del hierro por la longitud que es la misma dividido el área del hierro o la sección que es lo mismo. Y fíjense que acá hay una relación, ¿sí? Inversamente proporcional entre la resistividad y el área. ¿Está? Entonces, el área es resistividad del cobre, pi por el radio del cobre al cuadrado, resistividad del hierro, pi por el radio del hierro al cuadrado, esto se va, ¿sí? ¿Cuál será la relación de sus radios? Bueno, ahí está, el radio del cobre sobre el radio del hierro, todo al cuadrado, es igual a la resistividad del cobre sobre la resistividad del hierro, ¿está? Entonces, el radio del cobre respecto del radio del hierro va a ser igual a la raíz cuadrada del cociente de las resistividades respectivas, ¿sí? A mayor resistividad tiene el material, digamos, a mayor resistividad tiene el material, mayor va a tener que ser su radio. Y sí, porque bueno, tiene que dejar, digamos, tiene que tener más superficie para que pasen esos portadores, ya que no pasan tan fácilmente. ¿Se entiende? Bueno, la relación matemática es esa. Sí, vamos a ver cuánto da. Entonces, ahí va a agarrar una virome. Escribir por acá. Radio del cobre en relación al radio del hierro va a ser igual a la raíz cuadrada de el radio la resistividad del cobre al cuadrado, 1,72 por 10 a la menos 8 un metro, dividido 8,9 por 10 a la menos 8 un metro. Esto se va con esto, ¿sí? Evidentemente el radio del cobre va a ser más chiquito, que no se necesita que sea tan grande porque tiene más fase, digamos, los portadores ahí pueden circular más fácilmente, ¿no? Entonces tengo 1,72 dividido 8,9, 8,9, y a esto le aplico la raíz cuadrada. 0,43 me da esto. Aproximadamente, el 0,439, 0,44 le vamos a poner. Si el radio del cobre es 0,44, el radio del hierro, sí, porque bueno, este es mejor conductor. Si tiene mejor conductor, Rho es menor, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué más? A ver si ahora puedo. Quería mostrarles una tablita. Igual ustedes la pueden acceder, pero ya que estamos acá la charlamos, pero a veces cuando se me satura la memoria de la máquina, y no sé por qué no llega un límite
hasta que copia y pega las cosas en el whiteboard. Ahí está. Ponemos acá. A ver. ¿Ven la tablita donde están las resistividades? Son todas del orden de 10 a la menos 8, de estos que son buenos, ¿no? Dentro de todos son buenos conductores. Que no corre, ufa. Ahí está. La plata, fíjense, es el mejor, porque es la que menos resistividad tiene. ¿Sí? Después sigue el cobre, el oro, pero no se usa, muy caro. El aluminio, ahí dice 2,82 y ustedes habían buscado un valor 3,2. También depende qué clase de aluminio es. Pero no se hagan demasiado problema por eso. La cuestión es que sepan operar. Los órdenes son 10 a la menos 8. Lo único, por ejemplo, el grafito, fíjense que es como 50 veces o más, o 40 veces más grande que la resistencia, la resistividad de la plata, ¿sí? O el acero inoxidable conduce, pero es bastante más grande que la plata, ¿está? El estaño es 11, el estaño se usa para hacer soldaduras, es decir, en cada soldadura voy poniendo un poquito de resistencia mayor, ¿sí? Porque, bueno, hay que unir cables a veces, pero es inevitable. ¿Sí? El hierro 9,71 es bastante grande, 8 y pico habían dicho hoy, pero no hay problema. Y ahí tienen varios materiales. Y la resistividad está dada dentro de un rango de temperaturas entre 20 y 25 grados centígrados y en ohm por metro. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a ver otro problema acá. Hay alguien tengo en el chat. 0,44 le dio a Delfina. ¿Qué te dio 0,44? Sí, a mí también. Sí, aquí está. La resistencia del cobre respecto a la resistencia del hierro. Sí, está bien. Bueno, ¿qué otra cosa más? A ver. Vamos rápido en esta guía. Se aplica una barra cuadrada de aluminio con las de los extremos. Bueno, a ver acá. Ya empezamos a ver circuitos y seguimos con... Vamos a seguir por acá. Vamos a pegar esto acá. Me pega lo anterior. A ver. Ahora sí. Ahí. Bueno. ¿Vieron algún circuito en la teoría ya? ¿No? ¿O sí? A ver si alguien me aparece en el chat y no lo estoy viendo. No, nadie me dice nada en el chat. Bueno. Supongo que no vieron teoría, no vieron nada de circuitos entonces. O nadie fue la teoría, la otra suposición. Bueno. El 6. Una barra cuadrada de aluminio tiene 1 metro de largo por 5 milímetros. Hoy la práctica. En la otra práctica, en la primera práctica, está bien. Bueno, una barra cuadrada de aluminio tiene 1 metro de largo por 5 milímetros de lado. ¿Cuál es la resistencia entre sus extremos? ¿Cuál es el diámetro de una barra de cobre circular de 1 metro para que tenga la misma resistencia? Este es parecido al anterior. ¿Sí? Este lo dejamos para que lo hagan ustedes, ¿sí? ¿Se dan cuenta?
¿sí? En el 6 tienen, ¿sí? La barra de aluminio tiene 1 metro de largo y 5 milímetros de lado. Tienen L de dato y A, ¿sí? Bueno. De lado sería esto así, ¿no? Se supone. Entonces, esto sería A cuadrado, sería 5 milímetros al cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la resistencia entre sus extremos? Yo sé que es resistividad por longitud sobre sección. Bueno, de ahí sacan, ¿sí? Sacan la resistividad del aluminio que la tienen, la longitud dividido la sección y sacan esta resistencia, ¿sí? Y después tienen una barra de cobre, ¿sí? ¿Sí? Con la misma longitud que es 1 metro, ¿sí? Y quiero que tenga la misma resistencia, que sería resistividad del cobre por longitud sobre esta sección S. Bueno, entonces, esto lo igualan acá, ¿no? Esto lo tienen, esto es igual, que es 1 metro, y de acá despejan la sección, ¿sí? Y de ahí sacan el diámetro, ¿está? Este diámetro, ¿qué suponen? Les va a dar, esta sección va a ser más grande o más chica. ¿Cómo es la resistividad del cobre respecto de la resistividad del aluminio? La resistividad del cobre, fíjense en la tablita, es menor que la resistividad del aluminio. Sí, aparte hicimos un problema. Entonces, si la resistividad del cobre es menor que la resistividad del aluminio, la sección que va a necesitar el cobre va a ser menor que la sección que va a necesitar el aluminio. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en el cobre pueden pasar libremente más portadores por más que tenga una sección más chica. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el 7. Dos conductores tienen la misma. Vamos a hacerlo arriba porque así abajo dejo para los circuitos. Conductores A y B tienen la misma resistencia eléctrica y están hechos del mismo material. RA igual RB. ¿Sí? Y el material A, es decir, si están hechos del mismo material, la resistividad A puedo decir que es igual a la resistividad de B, porque son del mismo material, ¿no? Bien, ¿eso está claro? Al ser del mismo material, tengo la misma resistividad. Sí, profe. ¿Sí? Pero el conductor A tiene un diámetro doble que el de B. ¿Sí? El conductor A tiene un diámetro doble que el de B. ¿Sí? El diámetro de A es el doble que el diámetro de B. Es decir, que el radio de A va a ser el doble del radio de B. ¿No? ¿Cómo deben ser entre sí las longitudes de los conductores para que tengan la misma resistencia, ¿no? Entonces, si yo sé que la resistencia de A es igual a la resistencia de B, yo sé que la resistividad de A por la longitud de A sobre la sección de A es igual a la resistividad de B por la longitud de B sobre la sección de B. ¿Sí? Las resistividades son las mismas porque tengo el mismo material. ¿Sí? Lo que tengo que acá jugar es con los parámetros geométricos. ¿Sí? Entonces, si el radio de A es el doble de B, la sección de A, que es pi por radio de A al cuadrado, va a ser respecto de la de B. Si reemplazo RA por 2RB y me queda pi
por 4 RB cuadrado, la sección de A me da 4 veces la sección de B, ¿no? Entonces, LA sobre sección de A, que es 4 sección de B, es igual a LB sobre sección de B. Esto se va y me queda que la longitud de A tiene que ser 4 veces la longitud de B. En general, la longitud de A va a ser sección de A sobre sección de B por la longitud de B, ¿no? Sección de A es pi por radio de A al cuadrado sobre pi por radio de B al cuadrado por longitud de B, ¿sí? Esto me queda en forma más generalizada. ¿Se entiende? Bueno. Bien. Y ahora me preguntan, ¿cuál será la relación entre los campos eléctricos entre ambos conductores? Había una relación entre los campos eléctricos y el J, ¿recuerdan? El J, cuando tengo conductores, ya no estamos con el equilibrio electrostático. Antes eran las cargas quietitas, ahora las cargas se mueven, es otra situación, no sé si los dijeron. ¿Sí? Entonces, el J es igual a un sigma, que es la conductividad por el campo eléctrico. ¿Sí? Sigma es conductividad y la conductividad es la inversa de la resistividad. ¿Sí? Entonces, si ambos transportan la misma corriente, es decir, J de A igual, perdón, I de A igual a I de B, ¿no? Misma corriente. I de A igual a I de B. I de A, ¿qué es? Es J de A por el área, por la sección de A, ¿sí? ¿Eso se acuerdan? Esto va a ser igual a J de B por la sección de B. Bien. Ahora, J de A va a ser el sigma de A por el campo eléctrico que esté aplicando en A por la sección de A. Y J en B va a ser igual a la conductividad de B por el campo eléctrico que esté aplicando en B por la sección en B. ¿Sí? Ahora, acá ya tengo una relación, bueno, que va a depender de las secciones. Bueno, yo ya sabía que en este caso la relación de secciones para este caso particular es 4, ¿no? Si no me quedaría más generalizada. Y el sigma de A y el sigma de B son iguales. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo material. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico de A va a ser igual a sección de B sobre sección de A por el campo eléctrico en B. ¿Sí? Esto sería al revés, el campo eléctrico en B sobre 4, porque ese A sobre ese B me daba 4, ¿no? El campo eléctrico en A es un cuarto del campo eléctrico en el conductor B. Y veamos, tienen la misma, son iguales, es el mismo material. Nada más que uno es más gordo que el otro, ¿sí? Fíjense, el conductor A tiene el doble de diámetro que el conductor B, ¿sí? Entonces, si tiene el doble de diámetro, el conductor B tiene el doble de radio y por eso tiene 4 veces, ¿sí?, la sección de B. Y al tener 4 veces la sección de B, ¿sí?, este sería A y este B,
no se necesita un campo eléctrico tan grande como acá para mover los portadores que están viniendo acá. ¿Y por qué? Porque acá tienen más lugar, tienen una puerta más grande que acá. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Y por fin tenemos acá unos circuitos. Sí. Voy a ver si puedo. Voy a volver a cortar esto. Lo voy a llevar y voy a tratar de agrandarlo para ir analizando el circuito sin tener que dibujar de nuevo. Voy a poner acá. Vamos a ponerlo bien grande. Ahí está. Bueno, no sé qué pasa acá. Bueno, no quiere bajar. No importa, lo voy a hacer grande y listo, que tape lo de atrás que va a ser. Bueno, a ver. ¿Quedó claro lo del, si no lo borro o lo quieren, a ver, lo voy a borrar. Ven bien lo de atrás. ¿Lo vieron bien? ¿Lo quieren apuntar? Más abajo. Ahí está. Bueno, en el circuito de la figura, vamos a empezar a analizar circuitos. Fíjense, ¿vieron leyes de Kirchhoff? Sí, supongo que sí. Bueno, Sí. Entonces dice calcular B a G, fíjense, este es el punto A, este es el punto G. G tiene particularmente potencial igual a 0. Cuando yo tengo este símbolo acá es que el potencial es igual a 0. ¿Sí? Pero como a mí adentro del circuito lo que me interesan son las diferencias de potencial, ¿sí? Es transparente que tenga potencial igual a 0 o no, va a ser lo mismo. Después sí va a tener otro significado, pero a esta altura no demasiado. ¿Sí? Entonces, calcular B a G, ¿sí? La diferencia de potencial entre A y G y otros lugares. Entonces, para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que cerrar este circuito, ¿sí? Por acá va a circular una corriente eléctrica. Yo voy a elegir este sentido de corriente eléctrica. Voy a suponer que circula la corriente así. Después, si no es así, me saltará con el signo. Entonces, elijo un sentido de corriente eléctrica y también elijo un sentido de recorrido. Yo puedo elegir recorrer el circuito así, ¿sí? Así, o recorrerlo al revés, ¿sí? O recorrerlo así. Tengo que elegir dos cosas, ¿sí? Cuando tengo ya la corriente eléctrica y un circuito serie, ¿sí? Como este, generalmente coincide el sentido de circulación mía con el de la corriente, ¿sí? Pero a veces, como van a ver después en este circuito de acá, en algún momento el sentido de circulación elegido no va a coincidir en algunas ramas con la corriente. Bueno, entonces vamos a empezar acá. ¿De qué punto quieren empezar a recorrer? De cualquiera es lo mismo. Podemos empezar a circular, digamos, acá, podemos partir de A, vamos a recorrer así, ¿sí? Cuando yo recorro de esta forma, ¿qué hago? Bueno, si voy en el sentido de la corriente, en todas las resistencias polarizo, voy escribiendo más o menos, quiere decir que el potencial cuando yo estoy antes de la resistencia es mayor que después de la resistencia, porque acá se va a producir una caída de potencial. Todas las resistencias se va a producir una caída de potencial si voy recorriendo en el sentido de la corriente. Si voy en sentido contrario,
Va a haber un crecimiento, ¿sí? ¿Sí? ¿Esto está? Y por el otro lado, las fuentes también. Me fijo en las fuentes, cómo están polarizadas. Fíjense que acá tengo menos y acá tengo más. Acá tengo más, acá tengo menos, acá tengo más, acá tengo menos. Bueno, y empiezo a recorrer. Entonces, empiezo en A. Empiezo de BA. De BA voy caminando, y me caen. Acá tengo un delta B. Ese delta B que tengo acá, ¿cuánto va a haber? La corriente que está circulando por los 3 ohm. ¿Está claro? Voy a ir poniendo directamente esto que es el delta B. No voy a poner delta B1, delta B2, delta B3, porque después ya van a trabajar así porque si no se pone muy engorroso. ¿Sí? Esto lo voy a borrar acá, entonces voy acá por 3 ohm. ¿Está claro cómo es la caída en la resistencia? Después sigo acá, fíjense que tengo 4 volt. ¿4 volt qué es? Es esta FEM que tengo acá, FEM 1 si quieren poner, que va de más a menos. ¿Por qué? Y porque este es el polo positivo, el de acá es el polo positivo y el otro es el polo negativo, ¿no? Entonces, voy de más a menos, van a caer, ¿cuánto? 4 volt, ¿sí? Y aparte, fíjense que acá tengo este 5 ohm volando. ¿Qué es este 5 ohm volando? Este 5 ohm es la resistencia interna de la fuente. ¿Sí? De la batería. No hay baterías perfectas, todas tienen resistencia interna, por eso largan calor. Entonces ahí figura como 5 ohm. Y me va a dar una caída de potencial con el mismo, digamos, la corriente va hacia allá, sigue siendo en el mismo sentido, va a dar una caída de potencial de I multiplicado por esos 5 ohm. Hasta ahí estamos, chicos. Sí, profe. Bien. Después sigo, por acá G, bueno, vale 0, pero a mí, ¿qué me interesa? Paso por BG. Lo que yo estoy es fijándome subidas y caídas, ¿sí? Las subidas con más, en este sentido, y las caídas con menos. Después, ¿qué pasa? Sigue la corriente circulando por acá, me cae y por 4 ohm, que va a ser caídas en volt, porque amper por ohm me va a dar volt. Seguimos por acá, por acá, ¿sí? Voy a tener I por ¿cuánto? Una caída voy de más a menos. De I por 6 ohm. Y después fíjense acá que voy de menos a más. ¿Qué voy a tener ahí? ¿Una qué? ¿Una subida y una caída? Una subida de 9. Una subida. ¿De cuánto? De 9 volt. Y también la caída en la resistencia interna de I por 5 ohm. Que está ahí. Fíjense que acá está esta resistencia interna también. Sigo. Pero no sé, profe, ¿no sería subida eso también? No, subo los voltajes, pero la resistencia, acordate que es calor. Siempre la resistencia, ¿sí? Que siempre que yo voy recorriendo el sentido de la corriente, es una caída. Las subidas son los volt. Este 5 ohm no está dibujado ahí, pero esto es como si vos tuvieras acá los 9 volt y acá al ladito esa resistencia interna. Pasa que está ahí volando porque, bueno, para que sepan que es la resistencia interna. Entonces, vos venís por acá en la corriente, esto va de más a menos, y esto es menos y más. Y si vos se te ocurre circular en este sentido, vas a tener de más a menos una caída, ¿sí? Que va a ser esa ahí por esa resistencia interna. ¿Sí? Una caída. Y después vas de menos a más y vas a tomar una subida que es más la FEM, de 9 volt. Entonces, ¿Sí? profe, la resistencia sería opuesta a la FEM. La caída en la resistencia es de signo opuesto a la FEM. Siempre que yo recorra así, si se me ocurre recorrer así, ¿qué pasa? Y voy a tener una caída en la FEM y una subida en la resistencia. Pero siempre pasa eso lo del signo opuesto, ¿no? Claro. Perfecto.
Gracias. Bueno, vamos por acá. ¿Qué pasa en la de 2 ohm? Menos I por 2 ohm, ¿sí? Tengo otra caída. Y después, ¿qué pasa en esa FEM de 10 volt con una, fíjense, con una resistencia interna de 1 ohm? Y lo mismo que en la de 9, ¿no? Voy de menos a más. Subo 10 volt. Pero, como voy en el sentido de la corriente, tengo una caída de I por 1 ohm, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? ¿Y a dónde llego? Y llego a BA. ¿Sí? Esto es paso a paso, esto después ustedes lo van a hacer con tu cuenta sumando las referencias en serie y poniendo la referencia equivalente. Pasa que es para que ustedes aprendan a trabajar. ¿Sí? Entonces, BA se va con BA. Las caídas me quedan igual a I sub y subidas me quedan igualadas a ceros, a cero, que es lo de la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Bueno, fíjense, tengo acá I por 5, I por 3, I por 5, I por 4, todo restando, I por 6, I por 5, I por 2, I por 1. En realidad todo esto es I por la suma de todos, negativo, ¿no? 3 y 5, 8, 12, y 6, 18, y 5, 23, y 2, 25, y 1, 26, ¿sí? Menos I por 26 ohm, menos 4 volt, más 10 volt, más 9 volt, ¿no? Sería 19 menos 4, esto terminaría siendo 15 volt, ¿no? Igual a 0. Lo ponemos acá, si bien debería quedar todo uniforme ahí, con el mismo igual. Y bueno, y despejo la corriente, ¿sí? Me queda que la corriente va a ser igual a 15 volt dividido 26 ohm. Es un número medio feito, pero bueno, así es. 15 sobre 26. Me queda 0,576 amperes. 0,577 amperes. ¿Sí? Es la corriente que circula. Ahora, tenemos que calcular V a G. ¿Sí? V a G es VA menos VG. ¿Sí? Entonces, VA menos VG. ¿Cómo hago para calcular VA menos VG? VA lo tendría acá. VG lo tendría acá, ¿no? VA y VG. Fíjense, ¿cómo tendría que hacer esto? Si esto es el delta B entre A y G. Si ustedes hicieran, vamos a hacer aparte, fíjense, entre BA y BG, ¿qué caídas tenemos? Si nosotros decimos, bueno, esto va a valer I por, que ya la tenemos, ¿no? Por 3 ohm, que sería esta parte de acá, ¿sí? Después voy de más a menos 4 volt, menos I por 5 ohm. ¿Sí? Esto me terminaría dando I por 8 ohm menos, perdón, 3 Profe, negativo. Ahí está, ¿sí? Menos I por 8 ohm, ¿eso me querías decir? Sí, sí. Menos 4 volt, I es 0,577. Por 8
Todo esto me da menos 8,61, ¿no? Volt. A ver. Y BA menos BG. A ver, ¿qué ven ustedes? ¿BA es más grande o es más chico que BG? Fíjense que si ustedes, la corriente va naturalmente así, ¿no? La corriente que va de mayor potencial a menor potencial, ¿no? Entonces, BA es mayor que BG. Y acá me dio un menos. ¿Qué significa? Que yo lo que calculé acá fueron caídas, ¿sí? Yo calculé, fui de A hasta G, fui calculando todas las caídas que tengo, ¿sí? Para llegar de A a G. Entonces, cuando me piden BA menos BG, tengo que ir de menor a mayor potencial. Es decir, ir de G a A. Y tendría que haber recorrido así, para que me dé positivo, ¿no? Que es esto mismo de acá cambiado de signo. ¿Se entiende? Entonces, BA menos BG tendría que ser más 4 volt, ¿sí? Profe, una Más I consulta. por 8 ohm. Sí. El signo menos de BA por G sería por el sentido que tomamos nosotros la corriente, ¿no? Es ¿O no que el tiene que nada? tomamos la corriente, una cosa es el que tomas de circulación. Y otro es Sí, el sentido de la corriente. Hay dos sentidos. Ya detectamos que el sentido de la corriente es este porque no dio, si no nos hubiera dado una corriente negativa acá, ¿sí? Si nos dio ok. positiva es porque el sentido elegido es el correcto. Ah, listo. Y el de abajo entonces no entendí por qué te quedaría negativo. ¿Por qué? Porque uno dice, lo que yo quise hacer es, bueno, uno naturalmente, ¿qué hace? Y bueno, recorre en el sentido de la corriente y dice, bueno, tengo caídas para ir de A hasta G, ¿sí? Tengo caídas para ir de hasta G. Pero no olvidemos que BA es mayor que BG. Y si yo quiero hacer la diferencia de potencial entre A y G, me tiene que dar positivo, ¿eso se entiende? Sí, Entonces, haciendo esto, ¿sí? Yo voy de A a G. Y lo que tengo que hacer es ir de G a A. Fíjense que si yo voy de G a A, si voy de acá para allá, tengo de menos más 4 volt, ¿sí? Después tengo, fíjense que acá tengo menos y acá tengo más. Tengo más I por 3 ohm y en la resistencia interna va a pasar lo mismo y voy a tener más I por 5 ohm. 5 ohm, perdón, no volt. ¿Qué me va a dar esto? Vamos a ver los otros también. A ver, los otros ejemplos también. Profe, una pregunta. Sí. Viste que en este caso, en la FEM, como que la potencia y la resistencia te dieron igual a la ¿Cuál resistencia potencia? Acá no interna. calcule potencia, ¿eh? Diferencia de potenciales, no potencia. Es distinto. No, porque mi duda, viste que lo que te pregunté es que la resistencia interna en una FEM era opuesto a los volts, sería. Siempre, 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 siempre que tengas una resistencia interna en una FEM, ¿sí? Siempre va a ser una pérdida. Esta resistencia interna, ¿qué es? Esto es calor que se va. Parece carga, vamos a poner calor. ¿Sí? Esto siempre es pérdida de energía, la resistencia interna. ¿Por qué? Y porque hay las FEMs son reales, no ideales. La FEM ideal sería esta, la FEM real es esta. FEM real, que es una fuente, en realidad. Entonces, esta FEM, ¿para qué lado te va a dar corriente? Y esta FEM va a generar corriente así, ¿no?
¿Está? Entonces va a caer acá un delta B. Un delta B interno. Si yo decido recorro así, ¿cómo voy a tener? Voy a tener, acá tengo menos y acá tengo más, ¿no? Tengo FEM menos I por resistencia interna. Sí, esta es la resistencia interna. ¿Está? Ahora, si yo recorro así, ¿qué voy a tener? Menos y más. Tengo más I por resistencia interna, más menos FEM. No sé si te quedó claro o era lo que me estabas preguntando. Sí, era eso, pero ¿y por qué cuando haces BA menos BG no te da así? Porque recorrí al revés. ¿Sí? Cuando yo quiero hacer la diferencia de potencial entre A y G, ¿viste? Vieron acá que B a B se toma como BA menos BB. Entonces B a G va a ser BA menos BG. ¿Sí? Otra forma de hacer BA menos BG para que no se hagan lío. Vamos a borrar, bueno, no vamos a borrar más. Vamos a hacer esto. Ahí todavía se ve. Vamos a escribir. Vamos a partir de acá, de BA, ¿no? Vamos a poner BA. Para llegar hasta BG, ¿qué tengo que hacer? Tengo que a BA restarle I por 3 ohm, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Restarle I por 5 ohm, ¿me siguen? Restarle sí, 4 volt, ¿no? Y el resultado es que llegué a BG. ¿Está? Partí de acá y llegué acá. ¿Sí? Entonces, BA menos BG pasa restando BG y me queda más I por 3 y 5, 8 ohm, más 4 volt. ¿Sí? Es BA. Que me va a dar esto 8,61. ¿Así les parece mejor? Vamos a Sí, yo hacer. por mi parte lo vi mejor así, no Bueno, me había vamos a hacer quedado claro lo anterior. Vamos a hacer otro y lo anterior vamos a sacarlo para que no se confunda. Lacito y vamos a sacarlo con el lacito. Bien. Entonces, esto también vamos a sacarlo. Vamos a hacer otro ahora. A ver, vamos a hacer el que dice VDG, ¿no? VDG. VDG. Que es BD menos BG. ¿Sí? Entonces, parto de BD. ¿Dónde está BD? BD está acá, ¿no? Y BG está acá. Puedo ir por cualquiera de los dos caminos. Yo voy a ir ahora en el contra de la corriente para que bueno, aprendamos. Entonces, BD, ¿sí? Voy a venir por este lado. BD.
Ahora, paso por esta resistencia de 6 ohm, ¿no? Entonces, BD voy a hacer más o menos I por 6 ohm. Más. Más. Más, porque voy de menos a más, ¿sí? Y en la de 4, ¿qué voy a hacer? Más también, más. por el mismo caso, voy de menos a más. ¿Sí? Y por 4 ohm. ¿Y el resultado cuál es? El potencial de G porque llego a BG. Entonces, BD menos BG que pasa restando es menos, porque va a restar, menos I por 10 ohm. Bueno, menos 0,577 por 10 ohm, amper por ohm, me va a quedar menos 5,7 volt. ¿Sí? ¿Está? Bueno. ¿Qué más? ¿Se va entendiendo? Queda uno más. PCH. BCH. BC menos BH. Empiezo en BC. ¿Dónde está BC? Está acá. ¿Sí? Acá está C. ¿Sí? De este lado de la resistencia. Acá está C. ¿Sí? Y H está acá. Entonces empiezo en C. Vamos a... Por cualquiera de los dos lados que recorra me tiene que dar lo mismo. Voy a recorrer de este lado en el sentido de la corriente. ¿Sí? Entonces BC. En la de 2 ohm que tengo, una caída, ¿no? Menos I por 2 ohm, ¿no? ¿Sí? C está después de la resistencia interna de la fuente. Fíjense que esto sería la fuente, ¿sí? Con su resistencia interna y C estaría por acá, ¿lo ven? Así que esa resistencia interna de 5 ohm no la veo. ¿Se entiende? Entonces, menos I por 2 ohm. ¿Qué más? Ahora, ¿qué pasa con esa fuente de 10 volts? ¿Sumo o resto? Fíjense, camino así, voy de menos a más, ¿qué hago? Suma. Sumo. Y con la resistencia interna voy en el sentido de la corriente, así que sigue restando. Si voy en el sentido de las corrientes, las caídas, digamos, siempre son caídas, son restadas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá en el medio no pasó nada, ¿sí? Y después, en la de 3 ohm, ¿qué tengo? Menos. Una bajada. Acá le puse un igual, se lo puse al divino botón, ¿sí? Porque parto de BC, le resto I por 2 ohm, le sumo 10 volt, le resto I por 1 ohm, ¿sí? Le resto I por 3 ohm y el resultado es que llego a BH. Ahí está, sí, como dicen los otros. Y después hago BC menos BH, que lo paso restando, y voy a tener todo esto que pasa para allá positivo, I por 3 y 1, 4, y 2, 6, va a ser I positivo por 6 ohm, menos 10 volt. ¿Está? ¿Se va entendiendo cómo se trabajan los delta B? Sí, profe. Bueno. A ver. Bueno, y ahora lo que les piden. BGA es lo mismo pero cambiado de signo, eso se dan cuenta. Y fíjense, BAG y BGA. Después, BDG y BGD, es lo mismo pero cambiado de signo, se dan cuenta, eso se los dejo para BCH y BHC. ¿Está? Bueno, va a ser lo mismo pero cambiado de signo, así que eso les queda como para practicar. Y en este otro, ¿sí? ¿Alguna duda más de este? Puede haber un montón de dudas, tienen que empezar a resolver problemas para que se
se les surmen más dudas. No sé si tienen alguna duda de ahora. ¿Nada? Bien. Y en este que tenemos un circuito paralelo, en este último de acá, ¿sí? De acá. ¿Sí? B a B, vamos a calcular B a B en este, y pide calcular las fuentes. No, en este, no. Este circuito que no es de la figura 1, me parece. Tenemos que calcular la FEM que hay ahí, que vamos a hacerlo también. Ahí no tenemos que calcular B a B. Es un ejercicio que está después. Vamos a hacerlo acá. ¿Fue entendiendo lo anterior? Pregunten ahora si tienen dudas. Profe, ¿puede ser que lo anterior lo teníamos que hacer sin contar que la FEM en G era distinto de 0? Porque por la pregunta que sigue después. El potencial acá. Es lo Claro, mismo, les va a sí. dar lo mismo, porque lo que ustedes están Ok. calculando, la FEM no, el potencial acá, esto. Sí, perdón, después me confundí. Está bien. Les va a dar lo mismo, porque lo que ustedes están caminando por adentro del circuito y están calculando diferencias de potencial. Es decir, esté esto a tierra o no esté esto a tierra, les va a dar lo mismo el cálculo. ¿Sí? Están poniendo este potencial. ¿Se acuerdan que lo que importaban eran las diferencias de potencial, no el potencial? Porque la corriente en realidad la corriente sigue el campo eléctrico y el campo eléctrico está dado por la diferencia de potencial. ¿Sí? O la diferencia de potencial por el campo eléctrico. Lo que importa son las diferencias de potencial, no el potencial absoluto en un Listo. punto. Entonces les va a dar exactamente lo mismo. Listo, entonces, gracias. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más, chicos? Y acá les dan, sigo porque ya son y 39 para aprovechar el tiempo, si no, si les queda algo me lo preguntan después, ¿sí? Acá tenemos 1 ampere y 2 ampere que circulan, si no me equivoco, 1 ampere y 2 ampere que circulan en este circuito, ¿sí? Acá circula 1 ampere, que es este, y acá circulan 2 ampere, ¿sí? Por acá circula 1 ampere y por acá circulan 2 ampere. Saben que acá tienen un nodo, así que por acá, ¿cuánto va a circular, chicos? ¿Para allá o para allá? ¿Cuánto va a circular? Sentido común, como si fuera agua. A ver, ¿para qué lado circularía? Si acá hay 2 amperes, ¿no? Y viene 1 ampere, por acá, ¿cuánto tiene que venir para completar los 2 amperes? ¿Sí? O 1 para ampere. hacerlo más, a ver, la sumatoria de las corrientes en un nodo, en el nodo A, tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, tenemos, si quieren llamemos a esto, y 1, a esto, y 2, y a esta corriente de acá, y 3, que la vamos a poner que ingresa. Entonces, todo lo que ingresa lo ponemos negativo, ¿no? Es decir, sería menos I1, menos I3, más I2, igual a 0, ¿sí? I2 egresa del nodo, I2 sale de A, ¿sí? I2 sale de A, I1 y I3 ingresan. Yo lo que todavía no sé es I3. Bueno, entonces I3, que pasa sumando, va a ser menos I1 más I2. I1, ¿cuánto vale? 1 ampere. I2, ¿cuánto vale? 2 ampere. Entonces, I3 va a terminar siendo menos 1 ampere más 2 ampere, 1 ampere. ¿Sí? Que ingresa, por eso ya lo puse negativo. Ya supuse que ingresaba. Le di este sentido acá. Que es lógico. Si mando 1 ampere más 1 ampere va a ser 2 ampere. ¿Está? Sí, entonces tengo que por acá circula 1 ampere
ley de Kirchhoff de los nodos, ¿sí? La sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a 0, tomando como sentido entrante negativo o saliente positivo, o al revés, puedo hacer la otra convención opuesta y me tiene que dar lo mismo. ¿Tá? Bueno, entonces, tengo que hallar la FEM1 y la FEM2, ¿no? Entonces, yo sé que tengo acá, ¿qué tengo acá? Tengo acá dos mallas, ¿sí? Esta es la malla 1 y esta es la malla 2, le voy a poner con otro color. Y esta es la malla 2. ¿Y tengo cuántas ramas? Tengo una rama, 2 ramas y 3 ramas, ¿sí? Tengo 3 ramas y ¿cuántos nodos tengo acá? El nodo A y el nodo B y 2 nodos, ¿sí? Tengo 3 ramas y 2 nodos. ¿Está claro lo de las ramas y los nodos? ¿Sí? Tengo 3 ramas y 2 nodos. Entonces, voy a plantear las ecuaciones de mallas. Entonces voy a empezar a tomo un sentido de circulación como había tomado hoy, ¿sí? Bueno, en la malla 1 digo, bueno, voy a circular así. Y en la malla 2 voy a circular así. También. Y, oh sorpresa, fíjense, esta corriente de 1 amper que viene así, si la corriente viene así, fíjense que viene así, acá va a ser más positivo que acá, ¿sí? Voy a tener, digamos, si vengo de derecha a izquierda voy a tener una caída, si circulo de izquierda a derecha voy a tener subida. En mi malla 1 yo circulo de derecha a izquierda y voy a tener una caída. Acá voy a tener 20 volt, acá voy a tener positivo, acá negativo, pero voy a tener la resistencia interna de 12 ohms, que la puedo dibujar también. Si quieren, ustedes pueden hacer así, miren. Una resistencia interna acá que vale 12 ohms, ¿sí? Entonces voy a tener más y menos, ¿sí? Ahora, dejemos la rama de arriba, veamos la rama de abajo. Esta corriente de 1 amper va hacia allá. Entonces voy a tener acá más positivo y acá negativo. Es decir, primero polarizo las resistencias. Acá voy a tener el negativo y el positivo de la fuente, sí que eso siempre va a estar así. Y tengo una resistencia interna de 1 ohm, donde voy a tener más y menos también. Hasta ahí está. Y después tengo acá esta corriente de 2 amperes que va así. Por lo que voy a tener más acá y menos acá. En la fuente tengo del palito más grande más y del más chiquitito menos. Y aparte voy a tener la resistencia interna de 1 ohm y voy a tener más positivo acá, más acá y menos acá. ¿Sí? Yo ahora polaricé todo según las corrientes, cómo circulan. Ahora voy a ver con los sentidos de recorrido. La malla 1. Bueno, empiezo en donde quiera. ¿Dónde quieren que empecemos? Empezamos acá en P y empezamos a recorrer así la malla 1, como dijimos hoy. Bueno, entonces tengo. Primero voy a tener una caída, digamos, si quiero, vamos a hacer como hicimos hoy. PB menos la caída, digamos, ¿y qué? I1, que es 1 amper, por 12 ohm. ¿Sí? Voy de más a menos. Después tengo la fuente, más 20 volt, ¿no? Bien. ¿Qué más tengo? Menos I1 por 6 ohm. ¿Sí? Si quieren, en vez de I1, vamos a ir poniéndole directamente los valores para que sea más sencilla las cuentas, ¿sí? Pero recuerden que hay dos corrientes diferentes. I1 es 1 amper, y acá sería I1 BB menos I1, que sería 1 amper por los 12 ohm. ¿Sí?
es esto de acá. Lleguemos hasta A, ¿sí? ¿Y con qué seguimos? Con I3. Antes de I3, ¿qué tenemos? La fuente es una caída, voy de más a menos. ¿Menos quién? Menos epsilon 1. ¿Está? Y después, ¿la caída en la resistencia interna es una caída o es una subida? Yo estoy recorriendo así, chicos, ¿eh? ¿Es una caída o es una subida? Una subida. Una subida, porque voy de menos a más. Más, ¿sí? ¿Cuál corriente? Y esta que está acá, 1 amper, la que pasa por esa resistencia, ¿sí? Por 1 ohm. ¿Está? Y de nuevo en la de 4 ohm, más 1 amper por 4 ohm. Y esto es igual a BB. Llegué al mismo lugar. BB se va con BB. Y fíjense que de acá puedo tranquilamente despejar epsilon 1. Acá tengo, fíjense, 12 volt. Acá tengo 6 volt. Negativo, ¿no? Acá tengo 1 volt. Acá tengo 4 volt. Entonces, epsilon 1 que pasa para allá restando es 4 y 1, 5. Menos 18. Me queda menos 13. Quiere decir en realidad que esta fuente así puesta, en realidad tendría que estar, digamos, el valor de Fe me da menos 13 volt, porque en realidad esta polaridad debería estar invertida para que este circuito verifique. ¿Sí? Esto en realidad, en vez de ser así, debería ser así. ¿Está? Profe, Por igual eso le el negativo faltaron de acá. los 20 volts. Entonces te quedaría 7, me parece. 7. Bueno, entonces sí, está bien, entonces no. Bueno, más 20 volt. Entonces me queda más 7. Está bien. Buena observación. Me queda más 7. Entonces no hay que arreglar nada. Pero bueno, si hubiera quedado negativa, hay que hacer eso. ¿Está claro? Sí, ahí me comí los 20 volt. Sí, FEM1 igual a 7 volt. Sí, y no hay que arreglar nada. ¿Se entiende? Profe, si hubiera quedado negativo, ¿qué era? Y si esto me hubiera dado, quiere decir que esta polaridad no corresponde a esta polaridad de acá. Hay que dar la vuelta. Ah, ok. ¿Sí? Habría que Sí. haber puesto esto así. Sentido contrario. Claro. Listo. ¿Está? Bueno, y la malla de abajo. ¿Cómo la recorremos? Bueno, también la recorremos así, a la malla 2. A la malla 2. ¿Dónde quieren partir? A ver. En BB. Pueden partir en BB o en BA. ¿Dónde quieren? Díganme, a ver. En BA vamos a partir, así hacemos distinto, pero es lo mismo. BA. Menos, recorro así, ¿no? En el mismo sentido de la corriente. Menos 2 amperes por 2 ohm, ¿no? ¿Sí? Menos 2 amperes, que es la corriente I3 y 2, ¿no? 2 amperes por 1 ohm. Menos epsilon 2, ¿sí? Porque voy de más a menos. Menos 2 amperes. No, ahí está. La resistencia interna ya la había puesto. ¿Sí? Menos C2. Porque estoy de más y voy a menos. Y después, fíjense que llego acá, a B, pero ahora tengo un cambio de corriente, ¿sí? Que sería 1 amper. Y voy de más a menos, menos 1 amper por 4 ohm, ¿sí? Menos
1 amper por 1 ohm. Sigo en el mismo sentido de la corriente. Hoy en el caso de M1 iba en contra de la corriente. Ahora sigo en el mismo sentido, pero siguen tratándose las caídas, ¿no? Menos 1 amper por 1 ohm. Y después epsilon 1 ya la tenía, más epsilon 1, que es 7 volt. Igual a BA, porque llegué a BA de nuevo. ¿Sí? Esto se va con esto. Acá me queda 0. ¿Sí? Y despejo epsilon 2. Pasa sumando. Me queda 4 volt, 2 volt, 4 volt, 1 volt. 7, esto sería negativo, menos 4, menos 1, menos 5, menos 4 y 2, 6, menos 11. 7. Ahora sí tenemos todo, ¿no? 7. No me comí ninguno, ¿no? 7. Menos, menos, menos. Ese es positivo, son todos negativos, está bien. 7 menos 11 es menos 4. Bueno. Y epsilon 2 sí tendría que invertirse. Epsilon 2 debería ser así. Para que circulen estas corrientes que me dicen acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Si no hay más preguntas, yo voy a cortar acá, pero si quieren, tienen algunos minutitos para las preguntas. ¿Sí? La cantidad de ecuaciones de mallas, la cantidad de ecuaciones de mallas es la cantidad de ramas, que son 3, menos la cantidad de nodos, menos 1. Es decir, acá ¿cuántas ramas tengo? Tengo 3 ramas, menos. ¿Cuántos nodos tengo? 2. 2 menos 1, 1. Entonces voy a tener 2 ecuaciones de mallas, como las tengo, ven acá. Una ecuación de malla y otra ecuación de malla. ¿Sí? Bueno, preguntas las que tengan. Chat, hay alguien en el chat. A ver. Chau, nos vemos, profe. Bueno. Chau, Magalí. Bueno, estoy 5 minutos acá. El que quiera pregunta, si quieren les agrando todo. No sé si quieren ver todo en general, mucho, para hacerle alguna captura o algo así de ayuda a memoria.
Bueno, ya se van retirando, no hay drama. Me quedo yo hasta las 8 porque me quedo y si quieren me preguntan.